Les decía, la fuente de alimentación más utilizada actualmente es la fuente de alimentación conmutada. Es una fuente de alimentación bastante mejorada que las anteriores, bastante mejor. Y pues fue diseñada para, recuerdan, tratar de eliminar el transformador tan grande de las fuentes de alimentación lineales normales, lo que hace que sean más robustas, pesadas, caras, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? Bueno, para este proceso se tiene una entrada, para empezar, en corriente alterna. Aquí hay una entrada de corriente alterna. ¿Ok? Esta entrada de corriente alterna pasa en la primera etapa, que es un rectificador de diodos. El rectificador de diodos lo que me va a hacer aquí en este punto, a la salida, es tener una corriente continua pulsante. O sea, toda la parte positiva me la deja en parte, toda la parte, perdón, negativa me la pone en la parte positiva. O sea, todo el ciclo. Luego pasa por una etapa de filtrado. La etapa de filtrado pues es la que me convierte ya casi la corriente continua, ¿ok? Pero pues esta corriente alterna, que es de 110, 120 volts, por ejemplo, AC, al momento de convertirla en corriente directa sigue siendo una corriente directa de 120. ¿Okay? Es una corriente directa bastante elevada que no me va a servir para, para alimentar los dispositivos electrónicos. Entonces, la siguiente etapa, la etapa número 3, es la etapa de conmutación. Esta es la conmutación. Generalmente esta etapa de conmutación se hace mediante transistores, ¿verdad? Los transistores basta con que sepamos en estos momentos que son dispositivos electrónicos, semiconductores, capaces de conmutar a una velocidad muy elevada. Entonces tienen esa gran ventaja respecto a los relevadores. Los relevadores igual son dispositivos de conmutación, solo que al ser mecánicos, pues tienen un tiempo de respuesta bastante más lento, ¿no? Bueno, en este caso se tiene un arreglo en este punto. Este es un diagrama a bloques, ¿no? No es el diagrama eléctrico completo, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender bastante bien la fuente de alimentación conmutada. En la etapa 3 pues tenemos los transistores que van a conmutar muy rápido, y al conmutar muy rápido me van a generar esta corriente continua en una corriente alterna grande de alta frecuencia. ¿Okay? Esta corriente alterna se va generando al momento de conmutar. O sea, es esta misma de aquí, solo que al momento de... Permítame. Seguimos conectados, ¿verdad? Solo que al momento de la conmutación se va generando estas ondas cuadradas de alta frecuencia. Alta frecuencia. Bueno, es en esta parte en donde el transformador hace su papel importante. Al ser una corriente de alta frecuencia, se puede utilizar un transformador bastante más pequeño que el transformador habitual. Este transformador pues es un transformador reductor. A la salida de este transformador voy a tener una corriente igual, alterna, pulsante, perdón, una corriente alterna, una onda cuadrada, pero más pequeña. Igual, ¿no? Corriente alterna, alta frecuencia. La única diferencia es que va a ser más pequeñita. O sea, de esta que pueden ser tal vez 120 volts,
De este lado voy a tener 12 volts. Ahora lo que pasa a continuación es la etapa de filtrado. La etapa de filtrado nos va a ayudar a que toda esta parte positiva, ¿ok?, se utiliza mediante capacitores e inductores. Los capacitores y los inductores pues tienen una característica que pueden almacenar energía, ¿no? Ese almacenamiento de energía es el que les va a permitir cargarse, descargarse, cargarse, descargarse, cargarse, descargarse y darme por consiguiente una corriente continua. Y ya de último, pues esta corriente continua estaría transformando o se estaría alimentando a mi resistencia de carga. Esta resistencia de carga, escrita aquí como RL, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos conectado el celular, ¿no? Este es el celular, ¿verdad? Ahora, esta parte de retroalimentación es la etapa de control. Es la que me va a decir a la etapa de conmutación qué tan rápido conmutarse, qué tan rápido switcharse. ¿Y de qué depende esa velocidad de conmutación? Depende de la resistencia de carga. Si tengo, por ejemplo, una resistencia de carga bastante pequeña, aquí, vamos a ponerlo aquí abajito. Si tengo una resistencia de carga, ¿seguimos conectados? Sí, ¿verdad? Bueno, tengo una resistencia de carga bastante pequeña, RL, pequeña, ¿verdad? ¿Qué va a significar que la resistencia de carga sea pequeña? Pues que mi dispositivo, en este caso el ejemplo que tengo aquí, mi celular, me va a requerir mucha corriente, ¿ok? Suponiendo que yo estoy en mi teléfono y estoy utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo, YouTube, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces mi dispositivo va a requerir más energía, para eso su resistencia del dispositivo disminuye. Entonces, al momento de disminuir la resistencia de carga, se requiere más energía y este conmutador es el que va a decir, oye, nos están requiriendo, esta etapa de control nos va a decir, oye, nos están requiriendo bastante energía. Le da la señal al conmutador y el conmutador lo que va a hacer pues es tener un ciclo de trabajo corto de descanso y grande de trabajo, ¿verdad? Entonces un tiempo queda activo y un tiempo más pequeño queda desactivado, ¿no? Entonces eso es para una resistencia baja. En este punto yo podría estar aquí proporcionando, no lo sé, tal vez unos 12 volts, ¿verdad? El capacitor, perdón, en este punto se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, y ya tengo una corriente continua. Ok, vamos a suponer que este es un ciclo de trabajo, ciclo de trabajo del 90%, ¿verdad? 90% trabaja y un 10% descansa. ¿Qué pasa si mi resistencia de carga, pues se eleva en el caso de que mi celular se esté cargando, no lo esté utilizando mientras se carga? Bueno, entonces el controlador, en este caso, que por lo general es un circuito integrado, el controlador
pues le va a dar la indicación a la etapa de conmutación, o sea, los transistores, les va a decir, oye, descansa un poquito más, no conmutes tan rápido porque no requerimos por ahora tanta corriente, ¿ok? Entonces el ciclo de trabajo va a ser diferente. Va a descansar un tiempo más largo. A ver. Y va a trabajar un tiempo más pequeño. Descansar, tiempo más largo, trabajar un tiempo más pequeño. ¿Ok? Entonces aquí, en este punto, se dan cuenta tengo un ciclo de trabajo más pequeño, o sea, descansan mis transistores y trabajan un tiempecito, descansan y trabajan un tiempecito. Este podría ser un ejemplo de un ciclo de trabajo del 10%. ¿Ok? Un ciclo de trabajo del 10%. Entonces, a esta parte de aquí, uy, a esta parte en electrónica se le conoce como PWM. Significa modulación por ancho de pulsos. Pulse Width Modulation, ¿no? Por sus siglas en inglés. Modulación por ancho de pulsos. Bueno, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas de la fuente de alimentación conmutada? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de fuente? Bueno, sus ventajas las ventajas de la fuente de alimentación conmutada pues es que son más pequeñas, ya no utilizan el transformador grandote, utilizan un transformador pequeñito, ¿okay? Son más pequeñas, por consiguiente, al ser más pequeñas y el transformador ser más chico, no tiene tanto cobre, entonces son más baratas también. Hacen menos ruido, o sea, estas fuentes de alimentación pues casi no, o sea, no las podemos escuchar cuando están trabajando. De hecho, sí hacen un pequeño ruido ahí, pero está fuera del espectro audible humano, entonces nosotros no lo podemos escuchar. Menos ruido y son más eficientes, ¿ok? Habíamos visto que las fuentes de alimentación lineales normales pues tienen una pérdida de potencia debido a la etapa de filtrado, a la etapa de rectificado de los diodos. En este caso, pues no se tiene esa pérdida por potencia. Ahora, las desventajas de esta fuente de alimentación conmutada, pues es que son más complejas, esa es la principal desventaja, utiliza mucha electrónica, muchos dispositivos electrónicos, entonces las hace más difíciles. Si una fuente de alimentación conmutada se llega a echar a perder, es bastante complicado repararla, pero bastante complicado. En algunas ocasiones, de hecho, los precios de una fuente de alimentación conmutada con una fuente de alimentación lineal pues son casi iguales, no hay mucha diferencia por la cantidad de dispositivos electrónicos que esta fuente de alimentación conmutada usa, ¿verdad? Entonces, como
recordatorio, ya para terminar. Aquí tenemos una corriente alterna de entrada que en este punto se transforma a una corriente directa. Esa corriente directa se vuelve a transformar, ¿ok?, por la etapa de conmutación en una corriente alterna nuevamente. Y esa corriente alterna, ¿ok?, se vuelve otra vez a rectificar, segunda etapa de conmutación, de filtrado. Esta es la primera etapa de filtrado y esta es la segunda etapa de filtrado. ¿Okay? Primera etapa de filtrado, segunda etapa de filtrado. Ya en la segunda etapa de filtrado, pues obtendría otra vez la corriente directa, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de alterna a directa, de directa a alterna y de alterna a directa. ¿Ok? Pues eso es todo. Es el funcionamiento de la fuente de alimentación conmutada. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Profe, entonces, como para saber si está bien, tiene que, tiene que pasar de corriente alterna a directa y otra vez a alterna a directa. Uh-huh. Sí, es el proceso por el que pasa la fuente de alimentación. Es el proceso por el que tiene que pasar. ¿Esto ponen en el examen? ¿Perdón? ¿Esto viene en el examen? Sí, este último tema sí. Este último tema sí viene. Pues que es importante entender acá, pues las etapas, ¿no? Primera etapa es mi etapa de rectificación. Primera etapa de filtrado. Etapa de conmutación. ¿Ok? Etapa de transformación. Segunda etapa de filtrado. ¿Ok? Y etapa de control o de retroalimentación. ¿Okay? En este caso, aquí aparece es un circuito integrado. Por lo general, este circuito integrado, este de acá, es un optoaislador. Es un optoaislador. Es un circuito integrado optoaislador. ¿Y cómo funciona? Pues normalmente estos optoaisladores se utilizan para evitar cortocircuitos, para evitar descargas. Entonces, básicamente, a pesar de que tengo esta conexión, ¿verdad? En este punto no tengo una conexión eléctrica. En dado caso que haya algún fallo aquí a la salida, no se estaría retroalimentando a la conmutación. ¿Por qué? Porque este optoaislador, la manera en cómo trabaja es mediante luz. Tiene un LED, ¿ok? Tiene un LED que le va a dar las indicaciones normalmente a un fototransistor. Y este fototransistor pues se va a activar dependiendo de la luz que se le incida. Entonces aquí hay una aislación. Si hay una conexión entre ambos puntos, entre el 3 y la salida, sin embargo es una conexión de luz. O sea, no hay una conexión eléctrica como tal. Y esto lo encapsulan en un dispositivo, ¿verdad?, que se llama optoaislador, y es lo que normalmente tenemos aquí en esta etapa 6. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto?
dudas, preguntas. Bueno, pues si no hay dudas entonces, chavos, nos estamos viendo ya la próxima semana para sus exámenes. Igual de cálculo, pues va a ser, igual examen escrito, nada más que será por equipos de 3 máximo, para que lo vayan checando. Y pues ya estaríamos terminando todo el curso, ¿no? Después siguen los ordinarios y los extras en el dado caso que alguien se vaya extraordinarios, pero pues ya. A ver. Bueno, se desconecta un momento esto. ¿Tienen alguna duda respecto al diagrama, a lo que explicamos el día de hoy? Sí, profe, en la parte 6, es cuando le exiges mucho al dispositivo, bueno, en este caso el teléfono. Uh-huh. Sí, en el dado caso, por ejemplo, de tener el teléfono conectado mientras está cargando, o sea, este es tu cargador, ¿no? Haz de cuenta. Conectas tu celular, pero al momento de estar cargando tu celular, tú empiezas a ver videos, tienes abiertas aplicaciones, entonces estás requiriendo mucha corriente de la fuente de alimentación. Entonces la resistencia de carga se hace pequeña, como en este punto, y empiezas a demandarle más trabajo a tu fuente de alimentación. En el caso en que conectes tu celular y no lo estés utilizando, entonces pues no estás, o sea, tu resistencia de carga se vuelve grande. Al volverse grande, recuerden que la resistencia pues es una oposición al flujo de corriente. Al ser una resistencia grande, pues no requiere mucha corriente y su ciclo de trabajo es más pequeño, ¿verdad? O sea, profe, le envía más voltaje. Sí, sí, así es. Ok, profe, gracias. Bueno, sí, en este caso, bueno, aquí no lo pinté, pero suponiendo aquí, por ejemplo, le está exigiendo 12 volts, aquí podría exigirle únicamente 5 volts. Bueno, ¿alguna duda más, chavos? Profe, con respecto al examen, ¿va a venir también teoría o solo ejercicios? Pues un poquito de teoría, qué es un filtro, qué es una fuente de alimentación conmutada, para qué me sirve, cositas así. Sí. Lo Ok, mismo que gracias. vimos, los filtros igual, pues repasen los filtros, los diagramas de Bode, todo eso. Profe, yo tengo una duda con respecto al amperaje. O sea, el amperaje tiene algo que ver en esto. O sea, disminuye o se mantiene o qué procede con el amperaje aquí. Uh-huh. Pero ¿en qué punto? En la parte de... Entre estas dos partes, o sea, por ejemplo, desde que entra hasta que sale, o sea, ¿qué pasa con el amperaje? Ah, ok, sí.
Pues aquí, ¿qué es lo que pasa con la corriente? ¿Okay? La corriente tiene que disminuir. Por ejemplo, aquí en 120 volts de corriente alterna, tal vez estés entregándole a tu fuente 5 amperes. Por lo general, a 120 volts se transportan 5 amperes, ¿verdad? Pero esos 5 amperes no se pueden utilizar como tal al momento de cargar el celular, porque pues es una corriente demasiado elevada y podría dañar tu dispositivo. Entonces sí, por lo general aquí al final hay una corriente más pequeña, en el orden de los miliamperes. Normalmente los cargadores de celular, si ustedes se fijan, van a ver ahí que dice 2.5 miliamperes, ¿verdad? Es una corriente bastante pequeñita. Pero eso se hace igual al momento de disminuir el voltaje. Recuerden ustedes que, pues por ley de Ohm, hay una relación directamente entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si aumento mi corriente, aumenta mi voltaje. Y de manera inversa, ¿ok? De manera inversa, si disminuye mi voltaje, disminuye mi corriente. Entonces, es lo que tengo en esta parte. O sea, estoy disminuyendo el voltaje de los 120 volts de corriente alterna a unos 12 volts de corriente directa. Al disminuir el voltaje, disminuye también mi corriente. ¿Ok? Bueno, ¿sí queda clara esa parte? Perdón, no sé en qué momento se desconectó esto. Les decía, normalmente aquí se tienen 5 amperes, ¿verdad? Pero para alimentar el celular, esos 5 amperes pues es un número bastante grande. Entonces, si se fijan ustedes de los cargadores de celular, por ejemplo, van a ver que dicen 2.5 miliamperes. Es un número... Profe, ¿Qué pasó? no estaba mostrando pantalla. Ahí voy, perdón. Ahí está. Esta cosa cada rato se desconecta. Bueno, de los 5 amperes de la toma de corriente, pues necesito transformarlo a 2.5 miliamperes para que yo pueda alimentar el celular, ¿verdad? Y pues la corriente y el voltaje están relacionados de manera directa mediante la ley de Ohm, ¿verdad? Si aumenta mi voltaje, ¿qué pasa con mi corriente? También aumenta. Si disminuye mi voltaje, disminuye mi corriente. ¿Ok? Y es la relación que puedo ver aquí. Disminuye mi voltaje, disminuye mi corriente. ¿Ok? ¿Alguna duda más? No, yo al menos solo tenía esta duda. Gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, chavos, nos estamos viendo ya la próxima semana. El examen, pues, de electrónica analógica, pues va a ser de manera individual.
Y el examen de cálculo va a ser por equipos. Bueno, de todos modos ahorita les paso el link de esta clase.